Nuevamente a todos, muy buenas tardes, muchísimo gusto. Mi nombre es Felipe González, yo soy colaborador de Zion International University. El día de hoy los voy a estar acompañando en este café de orientación vocacional de la carrera de idiomas. El día de hoy tenemos unas sorpresas maravillosas, vamos a dar claridad en muchas inquietudes que ustedes tengan. Así que desde ya que estamos iniciando este café, la invitación es para que ustedes nos compartan todas sus dudas, todas sus inquietudes respecto a este programa académico de idiomas. Hoy contamos con la compañía de una persona, él es el profesor Jason Camilo Calderón, él es el director del Instituto SEALS. Pero, ¿qué es el Instituto SEALS? Entonces, antes de presentar el resto del panel, de una vez le voy pidiendo el favor a todos los panelistas, a todos los profesores, que vayamos encendiendo las cámaras. Please, teachers, turn on your cameras. So, vamos a dar inicio. Mientras tanto, les voy a presentar al profesor Jason Calderón, quien va a saludarlos y ya vamos a empezar a dar inicio a este café que viene muy cargado. Es un café bastante cargado de conocimiento, claro, de soluciones y respuestas a muchas preguntas y bien suavecito en azúcar para que no nos vaya a hacer daño. Profesor Jason, un placer saludarlo nuevamente. Feliz tarde. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Feliz tarde, Felipe. Feliz tarde a todos. Es muy grato contar con su presencia acá. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Jason Camilo Calderón y bueno, soy el director del Departamento de Idiomas y de la Escuela de Idiomas de la Universidad, que ya se la mencionaron, Zion International Language School, SEALS. Entonces, bueno, también les quiero presentar a la profesora Liliana Cubillos. Ella es también la encargada de la dirección del, de la parte de estudios, perdón, de estudios, se me fue la paloma, perdón, de las lenguas bíblicas, ¿sí? Hebreo y griego, koiné. También está la profesora Emilia. Ella es una profesora de griego en este momento, nos está colaborando. Pues ella habla inglés, en su momento hará una intervención y bueno, nosotros con mucho gusto haremos las aclaraciones correspondientes. Tendremos también al profesor Fernando Tremoso, él es de Portugal, perdón, él habla portugués, pero él es de Brasil. Él tampoco habla español y va a estar haciendo una presentación pues en portugués, pero bueno, yo creo que ustedes van a entender y bueno, también haremos las aclaraciones correspondientes. Quiero hablarles de SEALS. Bueno, es un proyecto muy bonito que ya se planteó desde hace bastante tiempo por parte del profesor Iván, pero digamos que últimamente se ha estado materializando mucho más, ¿sí? Ya, entonces nosotros estamos, anteriormente, digamos, los cursos, o el curso de inglés que tenemos, se estaba, digamos, ofertando a través de la universidad, a través de SIU, ¿cierto? Pero ahora, pues esto se va a comenzar a a ofrecer a través del Instituto de Idiomas, que es SEALS. Y bueno, estamos con varios proyectos, estamos trabajando en varios proyectos con otros idiomas. También pues comentarles sobre un proyecto muy enriquecedor, muy importante, que se está llevando a cabo y que en el futuro se va a promover y se va a lanzar, que es la parte del español como lengua extranjera. Estamos trabajando fuertemente en ello. Nosotros, como directores, como profesores, también nos estamos formando en ello. Y bueno, todo esto también para ofrecerles a ustedes. Van a ser el programa de español como tal para enseñarle a extranjeros. Ya la profesora Emilia, el profesor Fernando, otros profesores que tenemos en la universidad van a participar para aprender el español. Y bueno, es súper emocionante y también participarles que a través de eso van a surgir nuevos programas como una certificación en la enseñanza del español como lengua extranjera.
eso ya es a nivel académico, a nivel para los profesionales que ya ustedes, digamos, quieran acabar su carrera y quieren complementar sus estudios con, con otro tipo de enseñanza, otra lengua que ustedes quieran enseñar. Qué bonito que como hablantes nativos podamos enseñar, ¿cierto?, nuestra lengua y nuestra cultura. Y realmente, pues, no es fácil tampoco, así, incluso siendo hablantes nativos, enseñar el español bueno, por cuestiones lingüísticas y por cuestiones sociales también, obviamente, pero es muy enriquecedor y serán cosas muy enriquecedoras. Entonces, pues se los comento para que estén pendientes y para que sepan que la universidad está trabajando en todos estos proyectos para hacer crecer mucho más a CIOs. Ok, profesor. Bueno, profe, voy a poner en este momento en primer plano, estamos de hecho ya todos, estamos acá el profesor Fernando, la profesora Emilia, la profesora Liliana y el profesor Jason. En este momento estamos todos acá en primer plano para que todos saludemos a nuestra audiencia. Y vamos a entrar en materia, profe, si le parece. El instituto ha preparado unas diapositivas, unas pequeñas guías visuales para llevarnos a través de esta exposición de qué es SEALS, porque es muy importante ya para las personas que nos están escuchando, hay que tener muy en cuenta y es muy importante tener en cuenta que la universidad, es decir, Zion International University, cuenta con una carrera de idiomas, ¿sí? Una carrera de idiomas como ustedes la pueden encontrar en muchas instituciones, pero, y aquí es donde viene esa gran magia, pero como la hay en Zion International University, no la hay en ningún otro lado. Es más, acá en la universidad, idiomas, nuestra carrera de idiomas, se divide en 3 énfasis diferentes. Pero creo que me estoy adelantando un poquito, profesor. Yo lo voy a dejar a usted, le voy a ceder la palabra para que arranquemos contándonos un poquito sobre esta historia de Zion, de qué es SIU, por qué es SIU, y claramente que nos cuente un poquito de qué es SEALS, porque nosotros estamos hablando de SEALS y yo creo que inclusive las personas en este momento no se imaginan cómo se escribe ni siquiera. Entonces, para que le contemos, profesor Jason, un poquito a las personas qué es Zion International University, qué es SEALS, y lo que yo le había dicho a su merced, ya ahí entonces hablamos un poquito de qué es lo que en este momento está ofertando SEALS, que es la carrera de idiomas, con sus 3 énfasis. Y en ese momento daremos paso a nuestros fabulosos panelistas que están ahí ya listos para compartir su conocimiento con todos nosotros. Entonces, profesor, voy a empezar a compartir pantalla y le cedo la palabra para que comencemos hablando un poquito de la universidad, de qué es la universidad y de qué es este instituto de SEALS. Perfecto. ¿Vas a compartir la pantalla o yo? Ok, pensé que yo lo iba a realizar. Como guste, profesor. Si quiere compartir usted la pantalla, no hay ningún inconveniente. Sí, pues tal vez para ir llevando la presentación. Claro que sí, profesor. No hay ningún inconveniente. Y necesito tener el Listo. permiso. Ya lo puede intentar nuevamente, profesor. Okay. Perdón, regálenme un momentico. Mientras usted va compartiendo la pantalla, profesor, yo quiero aprovechar porque ya empezaron a hacernos preguntas, ya nos están dejando preguntas de temas de homologación, de temas. Sí, vamos a hablar primero para que ustedes conozcan porque nos digamos, ya tenemos unas preguntas de homologación y claro, la respuesta es sí, sí. La universidad siempre ha sido muy clara en que tiene un programa de homologación. Como toda institución, se debe hacer un estudio de homologación donde unos pares académicos van a revisar con una información que se les solicita, pero vamos a empezar primero por esta parte para que ustedes sepan hacia dónde precisamente es que quieren homologar y por qué razón. Entonces, ahora sí, profesor, les cedo la palabra y por favor todos vayan dejándonos sus preguntas. En este momento nos encontramos en vivo y en directo también a través de la fanpage de la universidad. Ustedes también, ustedes que nos están viendo en este momento a través de la fanpage de la universidad,
nos pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios de la transmisión. El equipo de Community Manager se va a encargar de hacernos llegar hacia acá, hacia la reunión, esas preguntas para que los profesores y el director de carrera pueda también aclararles sus dudas. Profesor Jason, lo dejo a usted en compañía de toda la gente y en compañía de este café. Listo, muchísimas gracias. Todos están viendo allí la presentación, ¿verdad? Sí, todos. Bueno, entonces lo primero para presentarles es obviamente la historia de la universidad. Digamos que es algo así muy, de manera muy sencilla. Entonces, pues la universidad nació en el año 2003, es una universidad pues que está inscrita en la Comisión de Educación Independiente del Estado de la Florida. La universidad nace pues desde varios proyectos que el doctor Iván Darío Moreno estaba realizando previamente al año 2013. Y él estaba llevando, digamos, varios proyectos relacionados a los contextos religiosos, ¿sí? Entonces, mucho entrenamiento hacia la parte de la traducción, de la interpretación y hacia la enseñanza del inglés. Entonces, por eso acá en la presentación menciono, ¿no? Proyectos relacionados con la traducción, la interpretación y la enseñanza del inglés bíblico, pero no solamente del inglés bíblico, sino pues también del inglés como lengua extranjera para contextos religiosos, es decir, para predicadores que quisieran aprender este idioma y llevarlo pues a sus contextos extranjeros, en países extranjeros. Obviamente, estos proyectos tuvieron la necesidad de llevarse a plataformas virtuales y aquí fue donde comenzó pues a generarse la necesidad y el uso de plataformas virtuales para capacidades grandes de estudiantes. Entonces acá menciono yo en la presentación pues la cantidad de estudiantes eran alrededor de, o en un promedio de 1,000 estudiantes. Entonces ustedes se imaginarán pues que se necesitaban o la afluencia de personas en estos cursos era bastante alta y se necesitaba pues unas plataformas que pudieran sustentar o que pudieran mantener este tipo de afluencia de personas. Entonces a partir de ello es que después del año 2012, que es donde comienza como este boom en la parte virtual y el trabajo del profesor Iván, se propicia pues la creación de Zion International University, ¿sí? En el año 2013. Y posterior a ello, se crearon carreras, que son las que están aquí en la parte de abajo, las primeras carreras en estudios religiosos, el Bachelor of Arts en estudios religiosos y el Bachelor of Arts en administración. Después de ello, surgen otras carreras como las de idiomas, pero actualmente en la universidad pues ya cuenta con más de 7 programas de pregrado y varios cursos de educación continua también en varios temas o en varias áreas, entre ellas el área de administración de empresas, de idiomas, de ciencias sociales, de ciencias políticas, de psicología y comunicación social. ¿Sí? Entonces, digamos, todos esos campos se están trabajando, se están fortaleciendo. También hay muchos proyectos en todos estos campos. No solamente, bueno, hoy estamos hablando de idiomas, pero no solamente los proyectos están enfocados a idiomas, sino en otras áreas. Y lo último, pues para mencionarles que las primeras graduaciones se realizaron el 30 de junio del 2018
en la Florida, en Orlando. Y se graduaron personas con los títulos de Bachelor of Arts en estudios religiosos y lenguas sagradas, porque pues ya vamos a ver que hay digamos, unos focos que tenemos en la carrera de idiomas y bueno, podemos hacer ciertos tipos de mezclas para crear estos planes de estudios. Y también se graduaron personas en el Bachelor de Administración. Solamente como para aclarar, porque hay personas que pues, no conocen esto y pues los Bachelor son equivalentes a los pregrados, digamos, en Latinoamérica, ¿sí? Los pregrados o las carreras profesionales en Latinoamérica y bueno, en otros países lo conocerán de esa manera. Digamos que es el pregrado, ya después vendrían los posgrados. Ya con la graduación de estos estudiantes, pues la universidad comenzó con su camino hacia la acreditación de alta calidad, que pues bueno, eso es una noticia muy bonita, ¿no? Obviamente todo esto es un proceso, pero pues ya les puede decir a los estudiantes que la universidad está en esos procesos. Es decir, que la universidad ha tenido un crecimiento enorme a través de los años, desde la creación de la misma. Entonces, es como para que vean todo el trabajo que se ha tenido frente a ello. Y de SEALS, no sé, Felipe, pues bueno, esto yo lo tengo en la parte final de la, de la presentación. Pues no tengo, como tal la presentación ya la realicé, digamos, como la historia de SEALS. Lo único pues es sí comentarles que SEALS tiene un programa en inglés en el momento, ¿cierto? Que va desde el A1 hasta el nivel C1. Y ya pues la idea es preparar a los estudiantes para que puedan alcanzar una proficiencia y puedan enfrentar exámenes internacionales. Entonces, digamos, el nivel C1 se enfoca en esta preparación hacia el IELTS y el TOEFL, ¿sí? Entonces es bien interesante y es también novedoso porque pues muchos cursos ponen esto como aparte, digamos esta preparación la pone aparte, pero nosotros la integramos dentro de lo que es el nivel C1. Hay que saber, hay que tener muy en cuenta que no basta solamente con tener el nivel C1 para presentarse a los exámenes internacionales, sino que hay que tener un entrenamiento hacia estos exámenes. El IELTS no es lo mismo que el TOEFL. Por ejemplo, el IELTS utiliza inglés británico. Nosotros pues manejamos un módulo dentro del nivel C1 donde pues mostramos a las personas conocimientos también del inglés británico y entrenamos a las personas pues para que puedan enfrentarse a esos tipos de preguntas. La idea también es entrenarlos respecto al tiempo de las preguntas. Eso es algo que muchas personas, como vuelvo y les repito, puede que tengan el nivel como tal de lengua, pero el entrenamiento hacia el tiempo en que deben realizar o las técnicas en las que deben realizar los las diferentes tareas o responder las diferentes preguntas, eso es un entrenamiento que ya va más allá del nivel de lengua. Y lo mismo pues con el TOEFL, que ese ya es más enfocado al inglés americano. Nosotros nos enfocamos más hacia el inglés americano, pero este examen también tiene sus diferencias, tiene sus peculiaridades, que todo eso lo van a revisar, digamos,
en el apartado de C1. Entonces esto pues para las personas que estén interesadas en estudiar inglés y bueno, y para las personas que estén interesadas en estudiar los pregrados. Y creo que eso ya sería, digamos, todo, Felipe. Ya de resto, pues, son proyectos que, bueno, más adelante ustedes los verán materializados. Perdón, Felipe, no sé si quieras que continúe con la demás información. Qué pena, profe, no le estaba Sí. escuchando en este momento que me habló. Sí, profe, pues sí, siga, si quiere siga adelante, pues ya acá acabamos de hacer un contexto. Yo creo que es importante en este momento, pues ya que, digamos, hablemos, ya que hablamos de la universidad, ya pasar a ese grueso, profesor, que es hablar de eso que ofrece SEALS, que es en este momento, pues sabemos que SEALS está trabajando el curso de inglés y la carrera de idiomas, que Ujú. especifiquemos un poquito qué es nuestro pregrado en idiomas, profesor, para nosotros y, digamos, viéndolo, perdón, desde otras academias, desde otras instituciones, y ahí sí que hablemos nosotros de cuál es ese fuerte, esos tres fuertes, porque no es uno solo, son tres, esos tres fuertes que tenemos nosotros que no van a encontrar en ninguna otra. Listo, Felipe, muchísimas gracias. Listo, entonces sí, hay un factor diferenciador para nosotros como universidad y los programas que ofrecemos. Y es que, bueno, está el apartado de idiomas, es decir, los estudiantes se van a preparar, bueno, en inglés y también se van a preparar en otras lenguas como el italiano, el portugués y el francés, ¿sí? Estas lenguas se ven en unos cursos que se llaman oralidad, y bueno, en realidad son varios cursos, comprensión auditiva, eh, intercomprensión, los cursos de intercomprensión, y ya toda esa línea los va a llevar a oralidad, y después obviamente van a ir adquiriendo las destrezas para llegar a un nivel 1 dentro del marco común de referencia europeo. Pero más allá, digamos, de que las personas estudien lenguas extranjeras, hay otros focos, otros énfasis que las personas pueden elegir, y aquí es donde está nuestro factor diferenciador. Y estos campos de estudio son lenguas sagradas, donde las personas van a poder elegir, ya sea estudiar hebreo o griego koiné, bueno, de hecho, algunas personas preguntaban, bueno, cuál era como la proficiencia a la hora de hablar, digamos, hebreo o griego. Pues estas lenguas, como ya han sido dejadas atrás, ¿cierto? Históricamente, pues ya han muerto, pues no es un estudio desde la parte oral, ¿sí? A pesar de que hay un entrenamiento desde la parte también de la pronunciación, pero es más hacia la parte textual. Ya lo van a ver ahorita hacia el perfil profesional que se maneja para el profesional en idiomas y lenguas sagradas. También está el apartado de literatura bíblica, donde se van a abordar textos canónicos y no canónicos eh, relacionados a la Biblia, ¿sí? Se van a estudiar los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas paulinas y otras epístolas, pero desde un foco científico, ¿sí? No desde un foco religioso, porque eso sí es importante aclararlo. A pesar de que la universidad maneja digamos, un lineamiento hacia todo lo que es la parte de los estudios religiosos, hacia todo este contexto, digamos, eh,
no manejamos como dogmas, no segmentamos a las personas, ¿sí? Son estudios científicos que permiten a las personas abordar estos textos, abordar estos temas, pues de una forma más objetiva. Entonces, pues esto es bastante interesante porque esto nos permite hacer debates, esto nos permite, bueno, entrar a diferentes contextos de, de academia que abordan estos temas. Y por último, pues está la parte de estudios religiosos. Entonces, bueno, se van a abordar muchas cosas como eh, antropología, historia de las religiones, etcétera. Ya ustedes los dejaré en un momento con los encargados de esas áreas. Entonces, ese es el factor diferenciador. No solamente las personas van a poder enseñar idiomas y aprender idiomas, obviamente, sino que también van a poder estudiar y especializarse en estas áreas que pues realmente eh, no son, digamos, tan conocidas, pero que son muy importantes. Y es importante saber que hay otras universidades que lo manejan, ¿sí? Lo manejan, eh, pero obviamente las personas no lo conocen. No, por eso les digo que no son áreas muy conocidas. Entonces, la traducción de textos, ¿cierto? Y bueno, los diferentes estudios en torno a la parte religiosa son cosas que las personas no conocen mucho, la parte de la libertad religiosa, ¿cierto? Son temas bastante interesantes, bastante innovadores y que es muy bueno que nosotros comencemos a estudiarlos. Ok, profesor, qué pena acá que Sí. haga una acotación, una interrupción. Entonces, lo que estamos hablando, si su merced se puede regresar, por favor, a la diapositiva anterior, ya lo dejo que avancemos. Lo que estamos hablando, para ser muy claro con las personas, es que, a ver, yo quiero estudiar idiomas. Yo soy una persona que sueña con estudiar idiomas. Conozco los idiomas porque tal vez me los han nombrado en otro instituto, en una otra institución. Tal vez estoy saliendo del colegio y me llama la atención el tema de los idiomas. Pero lo que usted está comentando y lo que venimos hablando es que en Zion International University las personas van a poder estudiar. Es como si fueran tres carreras, ¿verdad? Es como si yo puedo estudiar, o sea, yo puedo salir profesional en idiomas y lenguas sagradas, o yo puedo hacerme profesional en idiomas y literatura bíblica. Pero también puedo escoger y hacerme profesional en idiomas y estudios religiosos. O sea, son tres títulos aparte y voy a estudiar idiomas, que es lo que sueño, que es lo que quiero, pero con un énfasis, con una profundización en lenguas sagradas o literatura bíblica o estudios religiosos. Exactamente, sí. Entonces el eje transversal va a ser, digamos, el mismo en la parte de idiomas, es decir, las materias, en el pensum. Ahorita, bueno, se está trabajando mucho en la actualización de esta información en la página web, eh, pero sí, ese eje central va a ser el mismo para las carreras en la parte de idiomas. Pero son tres carreras diferentes en el sentido de que para lenguas sagradas van a haber toda una línea de materias en hebreo o en griego, ¿cierto? Para literatura bíblica van a haber toda una línea, ¿cierto? De materias relacionadas a la literatura bíblica y al estudio científico de estos contextos bíblicos, y lo mismo para los estudios religiosos. Entonces, se van a profesionalizar y se van a especializar también en estas tres áreas, dependiendo de la que la persona elija, obviamente. Pero son tres carreras diferentes. Ok, ok, profe. Bueno, y hay una pregunta que yo sé que, o sea, vamos a hablarlo aquí así como la gente, estamos en confianza, estamos tomándonos precisamente un café, estamos acá entre amigos con las personas que nos están observando. Un cordial saludo para todas las personas que se encuentran acá en la sala de Zoom acompañándonos y también un cordial saludo para las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. El día de hoy estamos en el café de orientación vocacional de la carrera profesional de idiomas. Eh, no sabíamos cómo ponerle en el título, quedó como el café de orientación vocacional de la carrera en idiomas. ¿Por qué? Porque como lo está especificando el profesor Jason Calderón, él es el director del Instituto de Idiomas de la universidad
y él nos está comentando, y por eso lo estamos aclarando, que en Zion International University usted puede estudiar idiomas, pero es como si le dijéramos que puede estudiar 3 carreras de idiomas diferentes, donde, como dice el profesor, y es el término más adecuado, el eje transversal de las 3 son idiomas. Es decir, usted va a estudiar idiomas, como las conoce, pero además de eso, el plus es que usted puede estudiar idiomas con una profundización en lenguas sagradas o puede estudiar idiomas con una profundización en literatura bíblica o puede estudiar idiomas con una profundización en estudios religiosos. Ahora, yo sé que para allá vamos, profesor, pero es para que la gente se me emocione y empiece a hacer sus preguntas, porque yo imagino que si yo estudio idiomas en cualquier institución, el perfil profesional, es decir, en lo que yo puedo llegar a trabajar como estudiante o como profesional en una carrera de idiomas, va a ser igual, ¿verdad? Yo voy a poder desempeñarme si estudio en esta institución o si estudio en esta otra, la misma carrera de idiomas, voy a poder, digamos que aspirar al mismo tipo de puestos profesionales. Pero si yo tomo cada una de estas diferentes especializaciones, es decir, cada uno de estos énfasis tiene un nuevo perfil, un nuevo abanico de posibilidades para desempeñarse laboralmente. ¿Es así, profesor? Sí, señor. Ok, entonces, profe, continuemos porque está increíble el tema. Listo, muchísimas gracias. Bueno, sí, entonces, pues vamos a pasar a hablar de cada una de las áreas, de las profundizaciones que tenemos. Bueno, entonces aquí, bueno, en este caso sí le voy a dar paso a la encargada de, de lenguas bíblicas, que es la profesora Liliana Cubillos, para que nos comente sobre este bachelor en idiomas y lenguas bíblicas. Acá les estamos mostrando pues el perfil profesional, lo que pueden realizar las personas con este pregrado. Buenas tardes para todos. Bueno, les comento, así como lo decía el profesor Jason, eh, cuando las personas pues, están interesadas en este bachelor de idiomas, también tenemos la opción de idiomas y lenguas bíblicas o lenguas sagradas. Si la persona está tan interesada en los idiomas, es muy bonito también que puedan escoger estas lenguas que son unas lenguas muy antiguas, que permiten también que la persona que tiene como este deseo de los idiomas vea la diferencia de una lengua moderna y una lengua antigua. Es bastante interesante ver la gramática, es un alfabeto totalmente diferente el de cada una de estas lenguas. Se ofrecen tanto el griego koiné como el hebreo bíblico. El hebreo bíblico básicamente lo encontramos, los textos son los del Antiguo Testamento, y el griego koiné ya sería todo lo que es el Nuevo Testamento. Entonces es bastante interesante para las personas que son, pues que les gustan mucho los idiomas, entonces que puedan investigar también estos nuevos idiomas, son lenguas bíblicas, si se trabaja, digamos, la lectura de los textos, se da a conocer toda la gramática, son alfabetos diferentes cada uno, tanto el griego koiné como el hebreo bíblico. Entonces, pues tienen que ingresar a aprender todo de cero, pero es bastante interesante ya que en el transcurso de la carrera van a poder tener contacto con estos textos, van a poder entender que cada palabra tiene un significado diferente, es decir, no es un solo significado que tiene una palabra, sino que tiene muchos significados, y esto también es lo que hoy en día deriva a todas estas traducciones que nosotros encontramos a nuestras manos, que vemos muchas traducciones de la Biblia. Entonces es por ello, porque una sola palabra tiene multiplicidad de significados.
También permiten este estudio de estas lenguas bíblicas profundizar en el análisis de los textos, ya que nos permite analizar qué quería decir el escritor cuando estaba realizando el texto. También podemos ver que estas lenguas bíblicas finalmente nos permiten como un objetivo trabajar, digamos, en diferentes áreas, como en el área editorial, ya como traductores, la área investigativa también nos permite enfocarnos en esa área de investigación de estos textos, teniendo en cuenta que hace no mucho tenemos conocimiento de unos textos que están pues realmente, son una innovación dentro de todos estos textos y de las traducciones que se habían hecho, que son los rollos del Mar Muerto. Entonces hay mucho que hacer todavía para las traducciones en las lenguas bíblicas. También nos permitiría enfocarnos en actividades como enseñanza de las mismas lenguas, en estas lenguas bíblicas. Y bueno, indudablemente pues el hecho de tener este contacto con idiomas, con estas otras lenguas que vienen de la mano con las lenguas bíblicas, que son las lenguas extranjeras, el portugués, el italiano y el francés, nos ayuda también a comprender mucho más todo el significado que tienen muchas de estas palabras dentro de las lenguas bíblicas. Muchísimas gracias, profe. Sí, es bastante interesante y precisamente por eso hace parte, resalto la parte de investigación, ¿sí? Precisamente porque surgen nuevas cosas, surgen nuevos, digamos, documentos o cosas que dan luces hacia nuevo tipo de conocimiento. Entonces, como les digo, hay universidades que las personas tal vez no lo conocen en cierta medida, pero hay mucha investigación y hay mucho trabajo sobre estos textos y sobre cómo poder traducirlos y los retos frente a la traducción de estos textos. Entonces, bueno, es bien interesante. Vamos a pasar también a la idioma. Ok. Listo. Creo que aquí tenemos al profesor Sebastián Marulanda, ¿cierto? Sí, así es, correcto. Listo. Profe, entonces, digamos que, bueno, en este apartado, no sé si tú nos puedas colaborar, digamos, para hablar en esta sección sobre todo lo que es la profundización en literatura bíblica. Muy buenas tardes, un enorme gusto, un placer saludar a los compañeros que se encuentran en la mesa, un placer saludar a Jason Camilio, el director de SEALS, a Liliana, la directora de la parte de lenguas bíblicas, de lenguas sagradas. Un gusto saludar a Emilia. Good afternoon, professor. It's a pleasure to grade you. Muy buenas tardes, querido Fernando. It's a pleasure to grade you too, Fernando. I know you understand me when I talk to you in Spanish. I know. Thank you. Es un gusto saludarlos, es un gusto verlos. Sí, las áreas de concentración son un fortín que tenemos en la universidad. Contar con las áreas de concentración son un fortín, son una fuerza enorme. Nos permiten cuestiones investigativas muy fuertes y abren al estudiante nuevas expectativas. Una cosa importante para aclarar. Nosotros hablamos, por ejemplo, de literatura bíblica, que les voy a mencionar brevemente de literatura bíblica, y también hablamos de otro punto que es estudios religiosos. En ambas áreas de concentración
debe quedarle muy claro a cada una de las personas que se encuentran con nosotros que son estudios no dogmáticos. Es decir, no es un estudio que se vea desde una religión. Es muy frecuente que las personas crean que estudios religiosos son estudios teológicos. ¿Por qué? Porque en algunos países, particularmente en Latinoamérica, es supremamente frecuente que las personas cuando hagan un estudio religioso lo hagan estrictamente desde una religión. Entonces eso no es un estudio religioso, sino que es un estudio teológico. Ven la teología de una religión. Eso no es lo que estamos haciendo en Zion International University. Es algo muy diferente. Cuando hablamos del Bachelor en Idiomas y Literatura Bíblica, lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de análisis literarios. Lo primero que tenemos que hacer es aprender técnicas de análisis literario. Esto es hermoso. Estudiar la literatura es apasionante, es algo que mueve las fibras. Cuando uno estudia literatura, es como que estuviera estudiando lo que es el ser humano, conocer al ser humano, conocer lo más íntimo de lo que nos hace personas, por qué somos humanos, qué es lo que nos distingue. Porque cuando conocemos la literatura, estamos conociendo una cantidad de productos que en última lo que nos está contando es qué es lo que nos distingue de los demás seres del universo, qué es esa chispa llamada conciencia, que ha permitido que un ser orgánico como cualquier otro pueda pensar en sí mismo y pensar en el universo y verse en el universo. Eso es hermoso, la literatura es bellísima y hay técnicas para estudiarla, diversas técnicas. Algunas de estas técnicas son metodología crítica, otras de estas técnicas son metodología hermenéutica. Hay diversidad de técnicas que nosotros podemos ver en las cuales comparamos elementos intratextuales y extratextuales. Entonces tenemos un texto. Cuando tenemos un texto, lo primero y lo más básico es entender qué dice ahí. ¿Qué dice el texto? Eso es lo literal, un primer tipo de lectura. La lectura literal lo único que nos va a mostrar es qué dice ahí. Y atención, hay personas que ni siquiera podían pasar de la primera etapa literal de decir lo que dice ahí exactamente y no son capaces de contarlo con sus propias palabras. Contarlo con las propias palabras aún es literal. Un resumen es literal. Pero podemos pasar a un segundo punto, es mucho más sabroso, a un punto inferencial. La inferencia es una de las características que distingue al ser humano. Somos capaces de juntar una cosa con otra. Somos capaces de unir una cuestión con otra y llegar a nuevas conclusiones. Eso es lo que ha permitido el conocimiento, la ciencia. Eso es magnífico, es hermoso. Entonces, cuando yo tengo un problema, ¿qué hago? De lo que conozco, lo uno con otra cosa que conozco para sacar una nueva conclusión. Yo sé que si hago esto es peligroso y que si hago esto puedo tener una oportunidad. Voy a extraer una nueva conclusión. Estoy infiriendo. Eso es la parte inferencial. Entonces vamos a inferir los textos comparándolos con elementos internos del texto y externos del texto. Hay otros elementos dentro del texto que me dan muchas pistas y hay unos elementos externos. Entonces, ¿qué otra literatura hay de la época? ¿Qué decían los literatos de la época? ¿Qué dicen los historiadores? Bueno, hay una cantidad de elementos que me van a enriquecer. Entonces, con esto nosotros podemos comprender esta literatura bíblica y es muy enriquecedor. Es maravilloso. Vamos a comprender cómo se estudia la literatura. Son estudios de avanzada, son estudios lingüísticos muy serios, muy maravillosos y con una ventaja enorme. Muchas de las personas que estudian este tipo de casos literarios los estudian limitados dentro de un idioma. Ustedes van a tener la ventaja que van a poder verlo desde múltiples idiomas y eso los enriquece porque es como tener múltiples mundos. Esto es lo apasionante parte de literatura bíblica. No vamos a aprendernos la doctrina de una denominación cualquiera que sea. No vamos a decir, esta es la doctrina de una denominación particular. No, vamos a decir, estos son los elementos de interpretación del texto para que podamos decir lo literal, lo inferencial y poder llegar a procesos críticos en los cuales podemos llegar a asimilar, analizar, a comprender de una manera mucho más profunda. Esto es magnífico. Pero también tenemos la otra área de concentración, que es el área de concentración en estudios religiosos. Y el área de concentración en estudios religiosos es maravilloso. Estudios religiosos es apasionante. Este sí que lo suelen confundir con teología, pero no tiene ninguna relación. El estudio religioso va a analizar el hecho religioso. Entonces es algo muchísimo más enriquecedor. Cuando nosotros analizamos el hecho religioso, en realidad lo que estamos mirando es, hay una serie de técnicas que nos permiten a nosotros comprender
fenómenos tan importantes como el hecho religioso, la antropología, psicología, sociología, la historia, la filosofía, el estudio de las lenguas, y después, al unirlas, han surgido técnicas nuevas. La arqueología también es fundamental acá, y han surgido nuevas técnicas y disciplinas, como es, por ejemplo, la ciencia de las religiones. Eso es lo que vamos a ver acá, la ciencia de las religiones. Entonces vamos a poder estudiar las religiones comparadas desde todas estas perspectivas que les he dicho. En la psicología, ¿qué aportes nos dan de la forma en la que el ser humano simboliza, analiza para comprender el hecho religioso? ¿Cuáles son las estructuras de nuestra mente para la simbolización que intervienen en el fenómeno religioso? Por ejemplo, desde la antropología, ¿cuáles son las estructuras que nos hacen seres humanos que están involucradas dentro de las sociedades humanas y que llevan al surgimiento de la religión? Dentro de la sociología, ¿cuáles son las estructuras de las sociedades cuyo origen y simbología está representada justamente a partir de la religión? Todo este tipo de análisis tan profundos y tan maravillosos nos van a llevar a comprender qué es el fenómeno religioso, qué es el hecho religioso. Y es muy maravilloso. Ahora nos contaba Jason algunos detalles. Por ejemplo, aquí les muestro. Aquí está, es corrijo. Este texto es la traducción latina, por ejemplo, de la Biblia, la traducción de Jerónimo. Este texto es la traducción que modificó por completo la comprensión del mundo después de esto. Las bases de esto las había dado Erasmo de Rotterdam en neerlandés, pero que fueron las bases de justamente la que vamos a ver después, pero esta particular, esta naranja que están viendo acá, cambió el mundo por completo. Es Luther Übersetzung, la traducción de Lutero. Acá van a poder encontrar en la de color azul, la que surgió basado también en la de Erasmo de Rotterdam, que es la traducción de habla inglesa. Acá tenemos una serie de traducciones que nos van a ayudar a entender un mundo totalmente distinto, que era lo que nos estaba contando Liliana. Gracias, Liliana, por contárnoslo. No, les estoy mostrando atrás unas traducciones. No es un texto como tal, sino que les estoy mostrando unas traducciones que tengo atrás de mí. Son unos pequeños libritos, esos son, esos, imagínenselos, este verde, este naranja. Ahí, por ejemplo, el azul gruesito que hay acá es una traducción al griego. Es hermosísima, porque es la primera traducción hecha por expertos hebreos al griego, justamente por la influencia de los discípulos de Alejandro Magno en Alejandría, la Septuaginta. Esto es algo maravilloso. Entonces, poder comprender cada una de estas fuentes es algo maravilloso. Por este lado tenemos también textos como el Corán, el Rig Veda, los Ramayana, los Upanishads, que son textos que nos van a ayudar a comprender cómo son otro tipo de religiones y la estructura que hay detrás de las religiones. Y acá vemos autores célebres como Mircea Eliade, autores como Dumézil, que fueron justamente quienes nos muestran que desde la lingüística nosotros llegamos a conocer cómo es la estructura del pensamiento simbólico y religioso del ser humano. En últimas, cuando comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta que hay unas estructuras que nos distinguen como ser humano y que están en la simbolización y que son propias de la religión. Que es curiosísimo, cosas que nos distinguen como seres humanos, que nos hacen únicas, están dentro del pensamiento religioso. Es algo maravilloso, es un deleite. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a poder tener estas áreas de concentración. Y vamos a tener más a futuro, seguramente, es muy probable. Pero dentro de las áreas de concentración que tenemos actualmente para idiomas, podemos nosotros elegir y tener casi que dos carreras. Una en donde vamos a ver desde la antropología, sociología, desde la historia, incluso también con influencia de la geografía, desde la filosofía, desde la psicología, poder estudiar qué es el hecho y el fenómeno religioso. ¿Por qué la religión? ¿Por qué el ser humano cree? Cosas magníficas. Vamos a poder tener la literatura bíblica. Entonces vamos a estudiar literatura, vamos a estudiar este fenómeno maravilloso y cómo poder comprender un libro con una lectura mucho más profunda. Y después de esto vamos a poder llegar, como si fuera poco, a poder tener, por ejemplo, las lenguas bíblicas, que el hebreo y el griego son fundamentales. El griego koiné, el griego existe actualmente, naturalmente. Our professor Emilia could tell us about it. The Greek is a language right now, but we're talking about ancient Greek. It's another kind of Greek, but it's really interesting.
El griego todavía existe y es un idioma que se habla, está vivo, pero el griego que estamos trabajando es un griego antiguo, es otro tipo de griego que ya es una lengua muerta. Pero es maravilloso porque en este griego, por ejemplo, tenemos dos formas de ese griego. El koiné, que es el popular, el que hablaban las personas de la época, esa es la lengua que distinguía a las personas de la época, la que hablaba la gente normal. Pero también había un griego elegante que es muy parecido, un poco más elegante en su gramática, pero es muy parecido, y es justamente ese griego clásico de los filósofos. También aquí hay varias obras en esta sección de todos los filósofos griegos clásicos en griego. Una maravillosa sección. Es algo hermoso poder leer estas obras en griego o poder ir a tomar el hebreo, que ha dado una tradición tan rica y tan amplia, de la cual han surgido tantas interpretaciones, porque del hebreo sí que han surgido una cantidad de interpretaciones maravillosas. Entonces tenemos varias áreas de concentración y ustedes dirán, me gustan los idiomas puros, quiero profundizar en las lenguas antiguas, en las lenguas bíblicas, perfecto. Pero alguien dice, no, me encanta el fenómeno religioso, yo quiero conocer cómo es, perfecto. Otro dice, yo quiero saber cómo leer bien un texto, cómo poder enfrentarme a la literatura y quiero profundizar en la literatura bíblica con los elementos intra y extratextuales, maravilloso. Eso es lo que vamos a tener, una cantidad de herramientas que dan gusto, que es una alegría, que es un privilegio. Así que bienvenidos, gracias por estar esta tarde con nosotros. Seguramente nuestro querido Jason también nos va a poder contar de muchos otros elementos. Ustedes quieren saber cómo virtualmente se logran muchas cosas y se logran, o sea, se logran, es realmente un gusto fácil, porque hay clubes de conversación, hay días de clases que son estrictamente de diálogo con los profesores. Or our professor Fernando could tell us too, how do the students speak with you fluently a lot of times. That's interesting, es realmente muy interesante. Hay muchas posibilidades de poder tener esos clubes, esos momentos de fonética, esos momentos de creación. Es magnífico, es hermoso. Entonces, bienvenidos. Un gusto estar con cada uno de ustedes. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, profesor Sebastián. Bueno, sí, precisamente ahorita regálenos un momento y el profesor Fernando va a realizar su presentación junto con la profesora Emilia. Quiero comentarles relacionado a lo que mencionaba el profesor Sebastián acerca de las metodologías que utiliza la universidad. Y de hecho, hay una pregunta que se hizo al iniciar y la alcancé a leer. Y es, bueno, ¿todas las clases se realizan en vivo? Entonces, pues la respuesta es que no todas las clases, no todo el contenido se tiene que estudiar en vivo, ¿sí? Hay algo que se llama el aula invertida, entonces ustedes van a encontrar todos los materiales y ustedes tienen que ser autónomos al estudiar esos contenidos. Muchas clases están diseñadas para que ustedes vayan realizando unas tareas, ¿cierto? Y vayan leyendo, vayan indagando, investigando sobre unos contenidos, vayan mirando las grabaciones también de los cursos, antes de llegar a la sesión en vivo con sus profesores. Porque en la sesión en vivo ustedes van a llegar ya sea a debatir, ya sea a discutir sobre los distintos temas que vayan a discutir, o por ejemplo en el caso de idiomas, ustedes van a llegar a practicar. Entonces, ustedes también van a tener unos módulos, por ejemplo, en el curso de inglés, van a tener que estudiar los contenidos y llegar a una práctica, porque nosotros necesitamos comenzar a desarrollar el speaking, ¿cierto? Entonces, es bastante importante y también hay otras metodologías dentro de esta enseñanza virtual que sí se basan en la enseñanza por clases en tiempo real. Entonces, hay cursos, por ejemplo, en los de oralidad, que pues por ser oralidad es necesario que los estudiantes estén allí y que puedan comenzar a practicar. Entonces,
digamos que dentro de esta metodología virtual hay se mezclan varios factores, pero es muy importante y yo quiero resaltar que la autonomía de los estudiantes es muy importante para este tipo de metodologías de enseñanza. Entonces, ustedes van a tener, obviamente, un contenido, van a tener unas guías, van a tener unos pasos que sus profesores les van a dar, pero hay muchos contenidos que ustedes también van a tener que estudiar de forma autónoma y van a tener que investigar. Se promueve también la investigación, que ustedes propongan también cosas. Si nosotros vamos a llegar a una clase de debate, ustedes van a tener que leer, bueno, ciertos textos, cierto material, pero no solamente quedarse con lo que está allí, sino también indagar sobre ese mismo tema a través de otras fuentes, ¿cierto? Y precisamente en ello es que se genera un buen debate, ¿cierto? En los diferentes puntos de vista que puedan surgir. Entonces, bueno, primero aclarar eso sobre la metodología de enseñanza. Y ahora, pues, quiero mencionarles sobre las posibilidades de especializaciones o de maestrías de posgrados que ustedes pueden realizar después de finalizar la carrera o las carreras en idiomas. Entonces, pues, ustedes pueden profundizar en temas como la traducción y la interpretación, que precisamente ya de eso nos habló la profesora Liliana. Ustedes van a tener esos contactos, obviamente, con la traducción y la interpretación, pues ustedes van a tener ese tipo también de contactos en los cursos de lengua que se enseñan. Van a poder especializarse en la enseñanza de lenguas extranjeras. Hay que tener muy en cuenta que enseñar lenguas no solamente es aprender las lenguas, sino saber que hay diferentes metodologías, ¿sí? Hay diferentes puntos de vista sobre cómo poder, digamos, hacer que los estudiantes adquieran esos conocimientos y poder hacer que los estudiantes comiencen a producir. Entonces, hay teorías o bueno, hay modelos de enseñanza donde el estudiante tal vez no se va a enfocar tanto en la parte estructural, tanto en la parte lingüística o en la parte metalingüística, sino que va a comenzar a producir, ¿sí? Va a comenzar a adquirir a través de los ejercicios que nosotros les propongamos, y él no se va a preocupar tanto por comenzar a traducir, ¿sí? Pero hay otras metodologías, por ejemplo, bueno, más tradicionales, donde se enseña, por ejemplo, al estudiante a través de un foco en las formas, ¿cierto? En la parte lingüística, y bueno, el estudiante comienza a hacer sus conexiones mediante esos paradigmas lingüísticos. Bueno, hay bastante tela por cortar allí, pero bueno, también pueden hacer una especialización o maestría en el español como lengua extranjera. Como ya les mencionaba, pues se está trabajando mucho en este proyecto con la universidad, y es algo muy enriquecedor, es algo de mucho trabajo, eso es algo de muchísimo trabajo también. Saber cómo funciona nuestra misma lengua, entender nuestra misma lengua. Digamos, hay que esforzarse un poquito para llegar a entenderlo y expresarlo y saber hacerlo llegar a los estudiantes. También pueden realizar maestrías o especializaciones en educación, que bueno, ya en la parte educativa pues hay bastantes líneas de investigación que pueden profundizar. Una de ellas, les doy un ejemplo, la parte de las TIC. Esto es una línea de investigación y muchas personas están interesadas porque muchas personas están buscando precisamente la virtualidad, y muchas veces no hay tantas herramientas
para enseñar desde la virtualidad. Entonces, muchas personas buscan este tipo o buscan estudiar o especializarse en este tipo de herramientas y en crear este tipo de herramientas. Y también a partir de ello surge pues el diseño instruccional, que es algo que pues tal vez muchos no conocen, pero pues está relacionado precisamente con la creación de cursos, creación de materiales, más que todo basados en la enseñanza a través de la virtualidad, ¿sí? Eso debe tener un desarrollo y es bastante interesante y hay mucho material, hay mucha literatura, hay mucha práctica detrás de este tipo de estudios, por ejemplo, en diseño instruccional, además de que hay que trabajar con otros profesionales, otros tipos de diseñadores, como por ejemplo un diseñador gráfico, ¿sí? Para que todo ese diseño que nosotros montemos se vea, digamos, interesante en la web o en la virtualidad, ¿sí? Y bueno, otras áreas de las humanidades distintas a las lenguas, ¿sí? Entonces, esto es como de manera general lo que ustedes podrían estudiar después de las carreras. Entonces, dense cuenta que hay bastantes líneas a las que ustedes pueden dirigirse. Van a tocar todos estos temas, van a conocerlos, digamos, en la universidad, pero ya ustedes después podrán tomar una decisión frente a cuál profundizar, digamos, un poco más. De igual manera, pues comentarles que la universidad pues está trabajando en proyectos de posgrados, pero bueno, eso ustedes también lo verán a futuro, pero sí quiero que lo sepan, no solamente posgrados en idiomas, sino posgrados en las otras áreas que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, eso era todo. Ya, bueno, ya les hablé de Design International Language School, SEALS. Entonces, ahora vamos a continuar con unas pequeñas presentaciones de nuestros profesores. Como ya saben, tenemos 2 profesores invitados, que es el profesor Fernando Tremoso de Brasil y nuestra profesora Emilia. Vamos a comenzar con la presentación del profesor Fernando. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde a todos, buenas tardes, good afternoon for everyone. So, eu vou tentar, eu vou tentar falar em espanhol um pouquinho. Eu sou Fernando, eu sou brasileiro, eu sou professor de português em si. Com muito prazer que eu estou aqui hoje, já passei para o português e, enfim, vamos começar aqui a nossa apresentação. É uma felicidade estar aqui hoje. It's a very pleasure to be here. So, let's go to start now. Give me a second, regálame un segundo, pongo la presentación. Ok. Eu estou colocando aqui também, se você preferir. Sim. Ok? Beleza. Beleza. Bom, deixa eu colocar em... Não sei, Felipe, se tu le diste permiso a... não sei. Deixa eu ver. Todos pueden, profe. Sim, ok. Espera. Sim, você pode começar. Posso? Espera. Com a apresentação. Aqui, vamos lá. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ok. Deixa eu colocar aqui em caixa. Todos conseguem ver? Sim? Sim, perfeito. Perfeito. Ok. Bom, eu vou tentar falar pausadamente, né? Bom, nós estamos falando sobre a carreira profissional em idiomas, né? Com ênfase em línguas bíblicas, literatura bíblica e estudos religiosos,
Como eu havia falado, eu sou o professor Fernando, sou professor do curso da parte de língua portuguesa, né? A gente trata da parte de oralidade, de contextualização, da parte cultural, né? Falamos também sobre tradução, sobre a importância da tradução, sobre a importância da literatura. Assim como a professora Liliana e o professor Sebastião, sou um apaixonado por línguas, sou um apaixonado em ensinar, vamos entender um pouco da importância de estudar línguas estrangeiras no século XXI. Vocês vão perceber que o meu slide, a minha apresentação, minha diapositiva, ela está um pouco com várias línguas, ela está com vários idiomas, para vocês já se acostumarem ao ritmo da ZIL, tá? Então, vocês vão ver aqui, a importância de estudar línguas estrangeiras no século XXI, são os prospectos, mercado internacional, as oportunidades e a cultura. Primeira coisa, por que é tão importante falar outro idioma? É importante porque vivemos em um mundo globalizado, né? Vivemos em um mundo globalizado, estamos sempre conectados à internet, falando com diversas pessoas no mundo, né? Falar um outro idioma atualmente não é uma questão de status, não é uma questão de riqueza, mas é uma questão de sobrevivência, né? E apesar de termos mais de 7 mil idiomas em todo o globo, apenas 23 cobrem mais da metade da população mundial, né? Não se trata de uma questão estatística, tá ok? Seja no local de trabalho, seja na sua vida pessoal, o conhecimento de outras línguas vai oferecer um novo horizonte, novas oportunidades, novas perspectivas, tá? Vai trazer um crescimento. Continuando aqui. Did you know? Vamos lá. Vocês sabiam que o inglês, o espanhol, o francês e o português estão entre as 10 línguas, os 10 idiomas mais falados em todo o globo? Vamos lá. O inglês ele tem mais de... Ele é a primeira língua, né? Ele é a língua mais falada em todo o mundo. Ele tem mais de 379 milhões de falantes nativos, tá? E de falantes não nativos é muito mais, 753 milhões de falantes não nativos, tá? Hoje, ele é a língua do momento, mas há séculos atrás era o quê? Era o latim e o grego, né? Só que hoje ele é a língua de comércio, ele é a língua de negociação, ele é a língua de turismo, ele é a língua da tecnologia, ok? E olha que legal, uma pessoa que fala inglês e fala espanhol, ou seja, que seja bilíngue, ela já consegue entender 1 em cada 3 pessoas que estão conectadas à internet. Tá? Então, se a gente fala espanhol e se nós falamos inglês, nós já conseguimos nos conectar muito mais. Já o espanhol, por sua vez, é a segunda das línguas mais faladas no mundo, em termos de número de falantes nativos, tá? Ela tem 460 milhões de falantes nativos, tá? E é o terceiro mais utilizado na internet. Todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, o primeiro idioma a ser estudado, tirando o português, obviamente, é o inglês. Logo após o inglês é o espanhol e depois vem o francês. Para vocês entenderem da importância de aprender um novo idioma, de conhecer um novo idioma, né? Bom, vamos dar continuidade aqui, que vamos falar um pouco do francês, né? O francês, ele tem 77 milhões de falantes nativos e 203 milhões de não nativos, de falantes não nativos, né? Ele é conhecido como a língua da cultura, a língua do amor, né? E a sua enorme importância se reflete no fato de ser a terceira língua com maior número de falantes não nativos, né? Ela tem muitas pessoas que procuram. Aqui, como eu falei, no Brasil, é a terceira língua mais procurada.
E o português, obviamente que eu vou falar do meu idioma, que eu sou apaixonado em aprender, sou apaixonado em ensinar. Ele está entre as 10 línguas mais faladas do mundo, ele tem 221 milhões de falantes nativos, e a maior parte deles é aqui no Brasil, tá? E 13 milhões de não nativos. De acordo com algumas agências internacionais, até o final do século XXI, nós teremos mais de 358 milhões de falantes de língua portuguesa. É uma língua que está sempre em ascensão, é uma língua que está sempre sendo visada, né? Por sua música, por sua cultura, por sua culinária, não só no Brasil, mas também pelos outros países que formam a CPLP, né? Os países lusófonos, né? Que é Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Português é a 5ª língua mais usada no Facebook, por isso que eu falo que nós estamos sempre conectados, né? E é a 3ª língua mais utilizada no Hemisfério Sul, tá? Bom, é a língua mais falada, na verdade, não é a 3ª, é a mais falada no Hemisfério Sul. Por que aprender uma nova língua? Por que aprender uma nova língua? Para que eu devo aprender uma nova língua? Eu trouxe aqui 8 importâncias para você aprender uma nova língua. Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui são dados científicos, ok? São dados científicos. Além de trazer benefícios cognitivos, aprender um novo idioma ajuda a retardar doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, ou seja, problemas de cabeça, problemas de memória são diminuídos quando vocês aprendem uma nova língua. Isso tem a ver com a neuroplasticidade, isso tem a ver com a neurociência, eu não vou entrar nesse campo. Porém, durante o processo de aprendizagem de uma nova língua, algumas sinapses cerebrais são ativadas, são criadas, tá? E por isso, quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente tem mais facilidade em aprender mais de um. Por exemplo, se eu estou aprendendo a língua inglesa, eu vou ter uma facilidade de aprender o francês. Se eu estou aprendendo espanhol, eu vou ter uma facilidade de aprender o inglês, o espanhol, o italiano, por exemplo, ok? Número 2, você poderá conhecer pessoas de várias partes do mundo e, graças às redes sociais, manter contato com seus novos amigos será muito mais fácil. O que acontece? Hoje, como eu disse, nós vivemos em um mundo globalizado, em um mundo conectado. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, vocês estão em outros lugares, parte na Europa, parte na Colômbia, parte nos Estados Unidos, no Canadá, na França, enfim, diversos lugares, e nós estamos aqui conectados, todos juntos, together, juntos, ok? Então, nós temos essa facilidade hoje de praticar, nós temos essa facilidade de fazer amigos, de estar conectados, ok? De termos friendship, parcerias, ok? Nós temos essa facilidade, isso é muito bom na aprendizagem de um novo idioma, tá? 3, desenvolver melhor a sua habilidade multitarefa. Pessoas que falam mais de um idioma deslocam com mais facilidade a atenção entre 2 sistemas diferentes, o da fala e o da escrita, tá? E isso você acaba desenvolvendo uma capacidade multitarefa. Você consegue raciocinar mais rápido, ok? Quando você estuda um novo idioma, você sabe a impressora, uma impressora que faz a impressão de cópias e etc., que é a impressora, um scanner e um fax. Isso já não existe mais, né? Quase não se vê mais. Mas ela era o quê? Multitarefa, ok? E nós, como bilíngues, trilíngues, nós podemos ser multitarefa também. Número 4, melhorar a capacidade de tomar decisões. O que é isso? O ato de raciocinar em outro idioma ajuda a melhorar o processo de tomada de decisão. Você se torna mais crítico, você não pensa tanto na parte negativa, você fica mais direto, você fica mais específico, melhora a sua capacidade de tomar uma decisão. Olha que legal. Número 5, ver o mundo com outros olhos. O que é isso? Você vai aprender novas culturas, você vai conhecer novas pessoas, você vai adquirir novos conhecimentos. Por exemplo,
Se hoje eu saio do Brasil e vou morar, por exemplo, no Canadá, eu vou conhecer uma nova cultura, eu vou trabalhar de uma forma diferente, eu vou conhecer um novo clima, vou conhecer uma nova literatura. Se vocês saírem da Europa, da Colômbia, vierem para o Brasil, vocês vão aprender uma nova cultura, vocês vão aprender novas palavras, vocês vão aprender novos dialetos, vão aprender outras formas de se vestir, gastronomia diferenciada, novelas, músicas diferentes, tudo isso é enriquecedor. Você passa a entender que a sua cultura não é mais importante que a do outro e que todas as culturas são ricas e importantes. Isso é muito legal. Importante, número 6, é importante para o seu currículo, para o seu resumê. O que acontece? Quando você sabe um novo idioma, aumentam as suas chances de ser contratado em uma nova empresa, em uma outra empresa, ou de ser promovido dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha. É importante para a cultura, já expliquei um pouco, número 7, e para as suas viagens. Por exemplo, se você vai viajar para algum país que seja francófono, ou seja, que fala francês, e você conhece o básico do francês, você já consegue se comunicar, e isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é: não se cobrem perfeição, não sejam perfeccionistas, ok? Vocês precisam aprender a falar e é errando que se aprende. Vocês não têm que ter medo de errar, vocês não têm que ter medo de falhar, vocês têm que desenvolver. Tem que falar mesmo, conversar mesmo, e quanto mais você estuda, mais você lê, mais vocês se comunicam, mais fácil fica o entendimento daquele idioma, mais fácil fica a conversação, a comunicação dentro de um novo idioma. Vamos lá! A importância de falar mais de um idioma para o mercado de trabalho em 2021, nesse ano em que estamos. Bom, como eu falei lá no slide anterior, que é importante para o seu currículo, deixa eu deixar bem claro aqui, ó. A maioria das vezes, ter o conhecimento em outro idioma significa um salário, o pagamento, ok, money, maior em até 70%. Em até 70%. Tá? Atualmente, o mercado está considerando como pré-requisito básico que a pessoa saiba, que a pessoa tenha um domínio em algum idioma. Por exemplo, hoje eu só estou aqui porque eu sei o básico do inglês. Hoje eu só estou aqui porque eu entendo o básico do espanhol. E, assim, eu escuto, eu converso, eu falo errado, eu não tenho medo de me comunicar, eu tenho medo de ficar parado. Não podemos ficar parados, ok? E vocês precisam criar esse hábito, tá? Então, ó, além de investir em aprender uma nova língua, tá? Vocês precisam não só pensar no dinheiro, mas vocês precisam pensar em si, no seu autoconhecimento, ok? E aprender uma nova língua pode abrir muitas oportunidades dentro do seu próprio país, como fora do seu país, ok? Algumas instituições de ensino e empresas estão oferecendo experiências em territórios estrangeiros e nacionais, pois reconhecem a importância do intercâmbio, interchange, de saberes, ok? Do conhecimento, knowledge, ok? Oportunidades que podem ser aproveitadas no conforto do seu lar, da sua casa, trabalhando em home office, ok? Sabemos que o período pandêmico, ou seja, a pandemia fez com que isso aumentasse muito. Quantas pessoas não fizeram processos seletivos, interviews, da sua própria casa, para ir fazer um mestrado fora, para pegar um summer job, para pegar uma graduação lá fora, dentro de casa. Alguns amigos já estão estudando aqui mesmo do Brasil, porque ainda não estão podendo ir para os Estados Unidos, mas tudo por causa da importância de um outro idioma, de falar um outro idioma, de conhecer um outro idioma, tá? E vamos lá. How to study and learn a new language. Como eu posso estudar, como eu estudo e aprendo uma nova língua? Primeira coisa, se desprenda. Coloque na sua mente, eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender mais de um idioma, eu vou aprender português, vou aprender inglês, enfim, vou aprender francês, italiano, vou aprender.
se disponha, pratique, escute o que o seu professor fala, faça os exercícios, não se prenda às horas de aula na sua classe apenas, ao vivo ou na sua classe gravada. Seja um aluno protagonista. Hoje nós estamos com a gestão 4.0, alunos protagonistas. Você é o senhor do seu aprendizado. O professor, ele é apenas um intermediário, ok? Ele é só um intermediário, tudo bem? Ele vai te passar um conhecimento, mas é você que precisa se desenvolver. Nessa imagem aqui, ó, eu mostro o quê? Relacionamento. Se relacione com pessoas diferentes. Se relacione com pessoas de países diferentes. Estude com seus amigos. Aprenda sotaques diferentes. Ouça pessoas diferentes. Assista séries, veja filmes. Estude o material que a universidade vai te passar. Leia bastante. Pergunte, questione e mantenha-se conectado. Esteja sempre conectado. Porque aqui na ZIL, se tem uma coisa que a gente é quase full time, né? Nós estamos sempre conectados. Os meus alunos estão sempre me mandando mensagem, os meus alunos estão sempre em contato comigo, eu estou sempre em contato com eles. Vejo alunos que estão falando português até melhor do que eu, que vão prestar a prova de proficiência em português nesse ano, vão fazer a prova, o CEPEL-Brás, que é a prova da língua portuguesa, é como se fosse um TOEFL, né? Ok? Só que de língua portuguesa. Vejo alunos que estão cursando já mestrado e estão pretendendo ir para a parte de linguagem, de linguística na parte de língua portuguesa. Então, assim, estude, se dedique, tá? Porque o aprendizado, ele vem com dedicação, tá? Escute músicas, veja séries, enfim, e aproveite o relacionamento que a ZIL te dá com o professor, o contato que você tem com o professor, isso é muito importante, ok? Sejam muito bem-vindos, bem-vindos, welcome. Estamos aqui para vocês e por vocês, ok? Jason. Muito obrigado, professor Fernando. Muito obrigado por sua presentación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, realmente, bueno, así como para resumir, digamos, importancias, ¿no? Importancias de aprender lenguas extranjeras. Entonces, pues, es bastante necesario. Es que ni siquiera es importante, sino es una necesidad, ¿cierto? Ahorita el mundo está muy conectado, hay varias conexiones en el mundo y necesitamos, incluso profesionalmente se está necesitando que las personas sepan al menos otra lengua aparte de su lengua materna. Para muchos preferiblemente el inglés, pero pues si ustedes van a viajar a otros países se van a dar cuenta que incluso, no sé, si ustedes viajan a Finlandia, tal vez el finés va a ser muy difícil, pero ellos hablan inglés y ustedes van a poder comunicarse en inglés con ellos, mientras que ustedes aprenden el finés que les va, por ejemplo, a abrir puertas laborales, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es muy interesante. También habla, el profe Fernando habla de la importancia incluso para la salud, ¿cierto? Hay estudios ya científicos que pues han revelado desde toda esta parte, desde la neuroplasticidad, desde la neurociencia, cómo esto ayuda pues a que las personas incluso con ciertas dificultades, ciertas dificultades cognitivas, cómo el aprendizaje de lenguas puede ayudarle pues, a reparar o de pronto a mitigar un poco este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, pues muchas personas lo hacen también con esa intención, pero pues al final las personas se terminan enamorando de las lenguas. Culturalmente hay muchos países a los que les gusta, les encanta aprender lenguas, no por necesidad, sino porque culturalmente les encanta. Y vuelvo y menciono el profesor, bueno, el profe mencionaba el portugués, por ejemplo, como una de las lenguas que más se habla en el hemisferio sur. Entonces, dense cuenta la importancia de aprender portugués, ¿cierto? El español, la segunda lengua más hablada del
del mundo. Por eso estamos en proyectos con español como lengua extranjera. Entonces es bastante trabajo, pienso, hay muchas cosas culturales allí detrás. Entonces, bueno, quiero solamente quedarme aquí y vamos a pasar con la presentación de la profe Emilia. Hi, Professor Emilia. Can you listen to me? Yes, hello, good evening. How are you? I'm very well, thank you. I want to take the opportunity to say a big thank you for inviting me in this beautiful platform to hear such beautiful presentations. Even though my Spanish is so limited, I got a little bit gist, and obrigado, merci, efharisto, thank you, muchas gracias. Okay. That's my limited. Thank you so much. It was just amazing to be included in such a beautiful group. Thank you. Don't worry. Well, in this case, I know that in Portuguese, people understand a little bit more, but in this case, I think you have to stop a little bit, and I'm going to make the translation for you, okay? Yes. I much appreciate that. Bueno, la profesora Emilia pues está muy agradecida por la oportunidad. Para ella, bueno, desde que nosotros la invitamos a ser parte pues, de nuestro equipo de trabajo, pues ha estado trabajando mucho, muy alegremente y bueno, pues es muy bonito también tenerla acá, haberla invitado. So, Professor, I think that you are going to talk about, give me a second. Okay, you're going to talk about Greek. La profesora va a hablar un poco acerca del griego y bueno, el griego y la importancia del griego. So, thank you. I was not aware I was going to speak today, but I have had the honor and the great privilege of being part of the University of Zion family to teach Greek. And its last semester went very well. Students were very interactive, and I hope to continue to share my knowledge, and I hope that everybody will have a good turnout and participate. It's a Koine. It's the Greek Koine is a common language. It's very different from ancient Greek. And I believe that even though there are some obstacles and some difficulties, I'm sure at the beginner's level, we're going to be very successful. Again, thank you. And I'm very honored to be part of this great family in the Zion University. Muy bien, entonces la profesora pues hace su descripción acerca del trabajo que se ha hecho en la universidad con el griego, pues tal vez al inicio es un poco difícil para los estudiantes aprender, ¿cierto? A pesar, tenemos que hablar que el griego koiné pues es una lengua ya antigua y que se diferencia incluso del griego actual, ¿no? Tanto así que parecen lenguas diferentes. Pero pues los estudiantes van llevando ese proceso a cabo, ¿no? Y lo van interiorizando y lo van adquiriendo y van profundizando en ello. So, well, maybe, yes, I'm sorry, I didn't know you were not aware about the presentation, I'm sorry. But I don't know if I can, let me ask you something. Of course. What do you think, or why do you think Greek is important? I mean, Greek language is important. Well, we're talking about Koine Greek, yeah? Yes. I know that it has changed throughout the time, but of course, the history of this language is pretty important. Okay, yes, it is. Us, for our culture. Yes, of course. As we go back in history, philosophers,
back in history, in the biblical times, the Bible is written in this language. It's used throughout, and Apostle Paul went all over to talk and to preach to people the word of the Lord, and he was understood by everyone using Koine language. So I believe that for people who are interested in preaching or sharing the word of the Bible in biblical terms, it gives you a better ease and understanding once you have a grasp of Koine language, which was used back in antiquity in the olden times as a common language. And then it was changed to ancient Greek because it took a transformation from generation to generation, and it became more as a refined language, and it was lost. So people today they don't speak in Koine language, but the Koine language is very much alive in our New Testament and the Old Testament. In the Greek Bible, you can, once you have a little knowledge of that, then you can understand and the plethora of the language and all the beautiful meanings that are inside the Bible. So that's why it's important to have a grasp of the Koine language. It gives you a little bit knowledge. If somebody does not know Koine but knows ancient Greek, you can get a grasp of it. It's very connected together. And it's very important so you can understand the Bible, because it's written in that language, the Koine language, which means translated common language. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, la profe hablaba acerca de, bueno, en los viajes del apóstol Pablo, pues él iba, ¿cierto? Hablando en griego koiné, y él era entendido por toda la zona en esta lengua. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia del griego koiné en ese momento, en ese contexto. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Que está escrito en griego koiné, pues, perdón, me detengo y reformulo otra vez la idea. Al ser hacer el Nuevo Testamento escrito en griego koiné, pues nos da culturalmente esa idea de la importancia y de cómo las personas podían hacer precisamente esas conexiones que decía el profesor Fernando. Bueno, en este caso, en el mundo globalizado que tenemos hoy, son conexiones mundiales, pero en ese momento, conexiones políticas, conexiones económicas, conexiones culturales, ¿cierto? A través del griego koiné. Entonces es bastante importante, y por eso es que arqueológicamente, bueno, se han encontrado lo que decía la profesora Liliana también hace un momento, sobre estos nuevos textos que se están estudiando y que continúa realizándose una investigación frente a estos textos, porque nos permite entender estos textos bíblicos. La Biblia, ¿cierto? Nos permite entenderla de una mejor forma. Nos permite abordar los textos bíblicos y obviamente vamos a encontrar significados diferentes. También la profesora Liliana mencionaba sobre una palabra puede tener varios significados, ¿cierto? Entonces, eso en el tiempo, ¿cómo puede afectar nuestra comprensión de lo que hoy leemos? Eso puede cambiar drásticamente, ¿sí? Una palabra puede cambiar drásticamente nuestra comprensión de una idea general. Entonces, entender y traducir estos textos antiguos nos va a permitir tener un mejor acercamiento hacia el conocimiento o hacia las ideas que estaban transmitiendo pues estos personajes bíblicos que, bueno, desde la parte religiosa son muy importantes, y desde la parte científica, porque muchos también hablan de Pablo desde la ciencia, ¿cierto? Hablan de Pedro, de los apóstoles, de Jesús desde la ciencia. Hay muchos debates sobre ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, es bien interesante. Y también menciona la profesora acerca del acercamiento que podemos tener con el griego actual, que no es un acercamiento tan cercano, pero podemos tener una
bueno, un acercamiento un poco, así sea mínimo, pero podemos entender ciertas cosas que han evolucionado ahora y podemos hacer ese contraste entre el griego actual y pues el griego koine, el griego antiguo. Entonces es básicamente eso. Thank you so much, Professor Emilia. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure to listen to you. Oh, thank you. It is an honor. Thank you so much. Ok, bueno, entonces, Felipe, creo que eso... Profesor Jason, a todos los profesores, Teacher Emilia, Profesor Fernando, Profesora Liliana, Profesor Jason, qué tarde tan agradable. La gente ha estado súper interesada, encantados de escuchar hablar portugués al profesor Fernando. Siempre es un idioma que tal vez a nosotros, por ser una lengua tan similar, pero tener un acento tan característico, apasiona, ¿sí? Intriga bastante a los que somos hispanohablantes. Y la reacción es, o sea, profe Fernando, acá tengo comentarios, increíble poder hablar portugués, gente que está diciendo, este es mi pregrado solo por el portugués. Muchísimas gracias a todos. Regálenos unas palabras más, profesor, en portugués. Un saludo para la gente. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, tanto aqui na plataforma da Zoom, quanto os que estão no Facebook ao vivo. É com muito prazer. It's a pleasure to be here with the great professors and the great institute. So, é um grande prazer estar aqui com todos vocês nessa plataforma, tanto no Facebook quanto aqui, com todos os professores maravilhosos da ZIL, essa família. Vocês não vão se arrepender de nada, vocês vão ficar muito felizes em aprender conosco. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Ya estamos llegando al final del café, profesores. Quiero invitar a todas las personas que en este momento he visto muchos comentarios que dicen, no, esta es mi carrera, me interesa saber más respecto a los 3 énfasis que hemos hablado, el tema del griego, que es con la teacher Emilia, al tema de la literatura, que hablaba de los estudios religiosos, que hablaba el profesor Sebastián, que ya en este momento no nos está acompañando. Yo voy a darle paso a una persona, por favor no se me desconecten, que mire que hay una gran sorpresa para todos ustedes, pero antes de darle paso a esta persona, quiero pedirles a todos que si está usted realmente interesado en estudiar esta carrera, para usted, para un familiar, para un conocido, y desea obtener más información, si quiere conocer más información para estar 100% seguro, voy a invitarlo ya mismo a que los que están acá en la sala de Zoom, que me están escuchando, en el chat, ahí hay un chat de Zoom, ustedes acá abajo acá abajo van a encontrar unos controles donde les va a decir acá, más o menos está por este lado que dice chat. Y para las personas que nos están siguiendo en la transmisión, en vivo y en directo en Facebook, si no han desactivado los comentarios, les deben estar apareciendo acá sobre mi rostro. Pero si ustedes los desactivaron, más o menos aquí van a ver ustedes que hay una nube que es un mensaje, es como un mensaje, ¿sí? Es una nube de texto y tiene un loguito por dentro. Le van a dar clic y van a empezar a salirle los comentarios y el panel para escribir. Quiero que las personas que estén interesadas en matricularse, en recibir más información sin ningún compromiso, ya mismo nos empiecen a dejar sus nombres completos. ¿Qué es nombre completo? Como en el caso mío, Felipe González, en el caso del profesor Jason Calderón. Van a dejarnos un nombre y su apellido. Nos van a dejar su teléfono, número de celular, claro, debe ser un número de celular, porque nos vamos a estar comunicando por medio de WhatsApp o por una llamada. Nos deben dejar su ciudad o país de residencia y su correo electrónico. Es muy sencillo. Nombre con apellido, teléfono celular, correo electrónico y país de residencia. Si usted está interesado, déjenos ya sus datos.